Bueno, ¿cómo le va? Siguiendo los lineamientos de los videos que venimos viendo, vamos a ver un tema que es fundamental, que tiene que ver con para qué vino el Mesías y por qué necesitábamos un Salvador, ¿verdad? En Juan 10, versículo 9, dice, eh, Yahshua, ¿no? El Señor Jesucristo, dice, yo soy la puerta, el que en mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, dice en el versículo 10, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bien, cuando habla acá de vida no es una cuestión ilógica, no es que nosotros no vivimos hasta que conocemos a Él o hasta que Él vino. Obviamente había vida, vida del tipo de biológica, vida bios. Lo que no había, y que es lo que dice acá, yo he venido para que tengan vida, es la vida Zoe, de lo cual Zoe habla de la vida espiritual o trascendente. Entonces, Él vino para que tengamos vida, vida espiritual, que, como vamos a ver, previamente se había perdido. Entonces, sabemos que, o creemos, en mi caso sin dudarlo, que el Eterno creó este universo, creó este mundo, ¿verdad? Creó todo lo que hay en él, pero no creó el sistema que ya vimos en Romanos 12, que dice que no nos amoldemos a este sistema perverso que rige el mundo, que gobierna el mundo. Tampoco en su creación estaba diseñado el tema de la muerte, la maldad, la enfermedad y tantas otras cosas que vemos cotidianamente. Esto es parte no de la creación, sino de la caída y de la desviación de la creación de el Eterno, ¿cierto? Entonces, cuando alguien que no cree ve tanta maldad, injusticia, enfermedades y demás, y dice, ¿cómo puede? ¿Dónde está Dios que permite todo esto? Tenemos que convenir que tiene razón. Y ahí está el punto eh, central de esto, la ausencia de Dios. ¿Sí? Entonces, acá nos encontramos con un problema en cuanto a esto que hablábamos antes de la cosmovisión. ¿Por qué? Porque hemos traído un concepto que hay que cuestionarse porque viene de la concepción griega del dios Zeus, ¿sí? Que se le aplican determinadas características, entre ellas ser omnipresente, ¿verdad? Y esto nos implica un par de cosas que son dañinas. Primero, si es omnipresente, quiere decir que el Creador, el Todopoderoso, ha estado en todas las masacres, hambrunas, genocidios y abusos de todo tipo cometidos en la historia de la humanidad, ¿verdad? Y en segundo lugar, y no menos importante, es que si Dios está en todos lados, todos somos Dios, todo es Dios, y tenemos acceso a Dios en cualquier momento, en cualquier situación. Y lo que dice la Biblia desde un comienzo es que hay una separación con Dios, que ese es el gran problema de la humanidad y un problema individual, la separación con Dios. ¿Sí? En 1 Juan 1.5 vamos a ver esto, y es fundamental, es muy importante. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, ¿verdad? Acá nos dice algo tremendo y muy, realmente muy fuerte. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. No pueden coexistir, y esto es algo hasta físico, diría, la luz con las tinieblas, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios está, la luz está y las tinieblas desaparecen. Eso físicamente es fácilmente comprobable en una habitación
donde hay tinieblas uno entra, prende la luz y las tinieblas se van. Entonces hay que saber que estos hechos que ocurren cotidianamente y que ocurren en distintas partes del mundo y en distintas épocas del mundo, tiene que ver con que hay lugares que están en tinieblas. Y están en tinieblas, ¿por qué? Porque hay una falta de Dios, de la luz de Dios. ¿Y por qué sería esto? ¿Verdad? Ahí es donde podemos empezar a entender ciertas cosas. En Deuteronomio 4:24 dice, porque Yahweh tu Dios es fuego consumidor. ¿Qué significa esto? Y tiene que ver con eso, que las tinieblas delante de un ser absolutamente santo y todo luz no pueden existir. Entonces, aún nosotros que estamos tan llenos de tinieblas, si estuviéramos frente a la presencia de Dios, seríamos literalmente evaporados. Esto era una costumbre y una tradición que se tenía, que nadie podía ver a Dios y no morir, ¿verdad? Por eso también se entiende cuando Dios le dice, no, a Moisés no puedo mostrarte mi presencia, pero verás mis espaldas y demás. Hay cosas muy interesantes para ver, pero que tienen que ver con esto. Hay una separación, hay lugares que están bajo las tinieblas, por lo tanto, Dios no está ahí y ahí ocurren las peores cosas, ¿sí? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y es algo que tenemos que ir al principio de la creación para entender por qué ocurre esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo entendemos esto? Vamos a verlo desde un concepto fundamental. El primer acto creador de Dios no es justamente su acción. El primer acto creador de Dios tiene que ver con la necesidad que Él tiene de, en un principio, todo lo que existía en el universo era Dios, era lo único que existía, el eterno, nada más. Entonces, para que pueda existir algo que fuera independiente de Él, necesitaba como primer acto creativo contraerse. Esto los eruditos hebreos lo llaman el Ajin Sof, que es el tiempo antes que exista el mismo universo. Entonces, la primera ocurrencia o acto creador, paradójicamente, del Eterno es contraerse. Porque en la medida que Él se contrae, aparece un vacío, nunca mejor dicho esto, del vacío, aparece un vacío donde puede comenzar a existir algo con independencia de Dios, con libre albedrío y tantas cosas. Entonces ahí podemos decir que ocurre esto, se genera este vacío y dentro de este vacío generan lo que la ciencia llama el Big Bang. Por supuesto, no vamos a poder ahondar demasiado en esto porque son conceptos demasiado elevados y la verdad que no es el foco. El tema es poder entender un contexto para poder entender por qué las cosas son de esta manera, ¿no es cierto? Así que a partir de esto aparece el universo y sobre este universo el Eterno comienza a trabajar. En Génesis 1:1 vamos a ver que dice algo muy importante y acá es donde en los textos hebreos se profundiza mucho más. Dice en el Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la versión hebrea lo que dice es, en el principio creó Elohim Aleph Tau los cielos y la tierra, ¿verdad? Es muy importante esto porque Elohim es un término genérico para Dios o dioses, ¿verdad?
todos las terminaciones in en hebreo implican generalmente plural, ¿sí? Y acá habla específicamente de un Dios y lo define como Aleph Tau, ¿verdad? Eh, el principio y el fin, el alfa y el omega. Usted interprete lo que le parezca, yo tengo mi interpretación al respecto, ¿verdad? Y dice, creó. ¿Por qué? Porque creó es traer a la existencia algo que nunca antes había existido. Cuando en la Biblia se utiliza el término creó, habla de esto, algo que nunca había existido previamente. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Habla de, en particular, la creación del universo físico. Ya había, cuando dice crea los cielos y la tierra, los cielos son varias dimensiones, entre ellas la dimensión espiritual, y habla de la tierra o el universo físico que crea a partir de ese momento. Entonces, ¿cuándo creó esto? Cuando fuera que lo creó, ¿verdad? La Tierra, ¿cuándo fue creada? Cuando se toman interpretaciones muy infantiles, se toma como que hace 6.000 años, 7.000 años, que la ciencia por ilógico y por pruebas lo contradice, y con razón, porque en la Biblia dice que la tierra, se crearon los cielos y la tierra. ¿Cuándo se crearon? No lo dice, ¿verdad? Ahora, quizás hay una interpretación que hace que nosotros pensemos que todo esto fue lineal, sin embargo, no ha sido tan así. Cuando dice creó, Dios nada de lo que hace, lo hace en forma desordenada o caótica, y lo hace para que no tenga un uso o una utilidad. Siempre hay quien habite sus creaciones. Entonces vamos a ir al versículo 2 para poder profundizar un poquito más. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acá podemos entender un montón de cosas, podemos entender el entendimiento clásico que se ha dado en las religiones. Sin embargo, cuando vamos al hebreo nos vamos a encontrar con que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y en el hebreo el verbo ser o estar en el presente no hay un verbo que lo pueda definir de esta manera, como se ha traducido en el castellano. Sí, las palabras tohu, bohu que se encuentran acá se pueden definir como y la tierra se volvió desordenada y vacía. Y ahí nos cambia todo el entendimiento. ¿Por qué? Porque si la tierra se volvió desordenada es porque estaba ordenada. Y si se volvió vacía es porque estaba habitada. Ahora, no nos dice acá que la habitaba, ¿verdad? Ni nos dice qué tipo de formación tenía, ¿sí? No es tan relevante para nosotros, pero sí sabemos que estaba habitada y que tenía un orden. Ahora, algo ocurrió para que se volviera desordenada y vacía, ¿sí? Y esto lo tenemos que entender en un contexto, por eso le decía, lo más fuerte o a lo más que nos podemos aferrar, nosotros no siendo eruditos ni teniendo tantas herramientas, es al contexto, y todo el contexto bíblico nos habla de en distintos lugares de eventos fundamentales como este. Entonces, en Ezequiel 28 vamos a ver que nos detalla acerca de esto y nos dice que puede haber ocurrido. Y bueno, es tremendo. La verdad que acá, como le decía antes de la creación del mundo físico, hubo una creación de un mundo espiritual, porque dice en otra parte de la escritura que Dios es espíritu, y también dice que Dios es el Padre de los espíritus. Por lo tanto,
sabemos que previo a la creación del mundo físico estuvo la creación del mundo espiritual. Y en este mundo espiritual hay distintos seres. En la Biblia encontramos serafines, querubines, ofamines, distintos, y todos terminan en in porque son una pluralidad, o sea, son una, una categoría de seres. Y en Ezequiel 28 dice en el 12, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y acá figuradamente el rey de Tiro se hace referencia al rey de Tiro, pero vamos a ver que está hablando de otro personaje. Dice, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Yahweh el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Obviamente el rey de Tiro no estuvo en el huerto del Edén, así que está hablando de otro personaje. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, ahí vemos de qué está hablando, un querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Obviamente está hablando acá del lucero, del querubín grande y protector que se hizo como un sello de la perfección. Dentro del mundo espiritual, el ápice de la perfección estaba en este querubín grande protector, ¿verdad? Que tenía todas estas capacidades extraordinarias y tenía, como toda creación de Dios, una característica que es el libre albedrío. Entonces, dice que era tan perfecto, tan perfecto, tan perfecto, tan bello, tan hábil, que en él se encontró maldad. En algún momento la soberbia de todo esto hizo que quisiera ser como Dios. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín grande, oh querubín protector. ¿A dónde fue echado este querubín? Y a una parte del universo físico, entre ellos la tierra, ¿verdad? Dice en el 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Acá está. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tu maldad y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esto es una parte profética de lo que va a ocurrir. Entonces, si vamos hilando fino acerca de esto que describe, en otra parte, en Apocalipsis en particular, dice que el dragón, que se vuelve después de hallarse en el maldad, arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas, hablando de el mundo angélico, y cae a la tierra, ¿verdad? Y produce un desastre. Este desastre que lleva a que la tierra se vuelva desordenada y vacía. ¿Verdad? Todo lo que existía antes y que nosotros quizás, y digo quizás porque no podemos hablar de verdades absolutas, y ya lo hablamos en un principio, estos son tesis o son lineamientos y perspectivas que hacen es abrirnos el entendimiento, abrirnos la cabeza que las cosas que describe la Biblia son mucho más grandes de lo que nosotros nos han acostumbrado a ver, ¿verdad? Y que hay una maravilla implícita en ello,
de poder ver y que el Eterno nos vaya abriendo el entendimiento para ir más allá de interpretaciones que no se sostienen desde la lógica, desde lo científico, ni desde lo espiritual tampoco. Ahora, cuando encontramos cosas verdaderas vemos que se sostienen en todo el contexto bíblico, pero además en el contexto científico, además en el contexto de la lógica y la razón. Porque la verdad es más grande. No digo que esta sea, yo seguramente hay algo de verdad en todo esto que estamos hablando, pero lo que pretendo es que abramos el entendimiento y dejemos que el Padre nos lleve a más profundidad. Esto, por supuesto, es todo debatible, pero le aseguro que es una perspectiva bien fundamentada, ¿sí? Entonces, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faja de las aguas en Génesis 1:2, porque había pasado toda esta destrucción y había quedado todo en tinieblas. Y vamos a ver en Génesis 1:3 algo muy, muy interesante, y le recomiendo que lo piense, que dice esto. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bien, si lo leemos superficialmente a esto, podemos decir que acá Dios creó la luz, pero Él es la luz, y la luz ya estaba previamente creada, por lo que vemos que lo que hace en realidad es vuelve a traer luz donde ya había luz, si no hubiera dicho y creó Dios. En este caso acá no se vuelve a utilizar el término Elohim Alektau, sino que dice Elohim. Y Elohim habla de una categoría de seres con encargos creativos de parte de Dios. Y dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? No dice que creó, quiere decir que ya estaba creada. Cuando dice y dijo Dios fue como prender el interruptor y volvió la luz a lo que había quedado bajo tinieblas. Y vio Elohim que la luz era buena y separó Elohim la luz de las tinieblas. Ahora, Elohim no sabía que la luz era buena. El Eterno seguro que lo sabía. Ahora, si hablamos de estos de seres enviados por el Creador, porque dice la Biblia que el Padre, el Eterno, es el Eloah de los Elohim, o sea, es el Dios de dioses, de los dioses. Y acá entramos en otro tema que no vamos a entrar ahora, pero que es muy, muy interesante, que habla de esta categoría de seres que tienen características o tienen capacidades creativas llamados Elohim, de los cuales también hay Elohim caído y son los dioses extraños o los dioses que están en contra de Dios, ¿verdad? Pero acá vemos un grupo de Elohim, si lo vemos de esta manera, que estaban haciendo lo que Dios les había mandado a hacer y dice, vieron que la luz era buena y separaron los Elohim la luz de las tinieblas, ¿verdad? Después dice, y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó la noche y fue la tarde y la mañana un día, antes de que existiera el sol y la luna, interesante verlo. Luego dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielo y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dijo también Elohim, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Elohim que era bueno. Podemos interpretarlo de distintas maneras. A mí me gusta pensar, o yo creo que si hay un equipo de seres con la autoridad del Eterno para reordenar la tierra, cada vez que aplicaban una orden del Eterno para esto, al concluir lo que tenían que hacer, veían que era bueno, ¿verdad? Porque el Eterno lo sabe, Él está más allá del tiempo, del espacio, Él sabe lo que va a pasar, Él sabe lo que manda y obviamente sabe que era bueno. Entonces,
no tiene mucho sentido decir, vio Dios que era bueno, le salió bien, entonces vio que era bueno. No articula demasiado esto con un entendimiento más elevado. Pero si entendemos que estos seres venían a hacer esto que se les encargó y ver que de acuerdo a los planos la cosa salía bien, se podían admirar de que salía bien, ¿no? Y dice en el 11, después dijo Elohim, produzca la tierra, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en el sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora, les reitero, veamos que dice, dijo, no dice creó. Si dijo, produzca la tierra hierba verde, es porque ya había habido hierba verde, no tuvo que crearla. Si dijo hierba que dé semilla y árbol de fruto que dé fruto según su género, es porque ya había habido árbol que dé fruto según su género. Y dice en el 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y años. Y esto de estaciones es una palabra muy interesante que nos va a servir mucho, que es Moed, y son tiempos señalados. No habla de estaciones, verano, invierno, otoño. Está hablando de tiempos señalados. ¿Por qué? Porque a través de las lumbreras el Eterno establece los tiempos y marca las señales para esos tiempos. Es mucho más profundo. Así que, y dice en el 16, e hizo, acá no dijo, acá dice hizo. Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorearse en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, interesante. Acá hacer no es lo mismo que crear, tiene que ver que con los materiales que ya existían, estos Elohim hicieron estas cosas, ¿verdad? Y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vieron que era bueno, ¿verdad? Obviamente esto ya el Eterno lo sabía. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que seres vivientes ya había habido, por eso dice dijo, y aves ya habían habido, por eso dijo. Y en el 21 encontramos el segundo, por primera vez, por segunda vez, el término creó. Cuando dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, los Elohim traen a la existencia en el mundo físico algo que nunca había existido. ¿De qué se trata? En hebreo habla de los Nefesh Kai, almas vivientes, o sea, ya había habido seres vivientes con cuerpo. Lo que no había habido hasta este momento eran seres que respiraran, como respiramos nosotros, respiraran oxígeno. Almas vivientes, ¿qué tiene que ver? Cuando uno nace y toma su primer aliento de vida, ese aliento le da vida a todo el cuerpo, ¿verdad? Y nosotros somos cuerpo y alma a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque ese alma, hablando de respiración divina, que viene a nosotros, le da vida a nuestro cuerpo. Cuando morimos, exhalamos el último aliento y ahí termina nuestra existencia física como cuerpo y alma. Entonces, este tipo de seres no habían existido nunca antes. Por eso dice acá, creó, ¿verdad? Y es interesantísimo. Bueno, hasta acá llegamos en este momento y seguiremos con la parte más
carnosa que tiene que ver con la creación del hombre, si había seres o humanoides antes del hombre, y cómo se desarrolló la cosa para que llegáramos a estar separados de Dios y necesitar un Salvador. Le agradezco, seguimos en el siguiente video.